Amigos, bienvenidos al video post partido del derby de Real Madrid Atlético de Madrid. El partido pues se jugaba hoy, era la vuelta, como así decirlo, se jugaba en el Santiago Bernabéu o en el Bernabéu, como ya se llama ahora. Un partido que yo estaba especulando bastante cómo se iba a dar, sobre todo con los antecedentes y las rachas que venía mostrando el Real Madrid, sobre todo esa racha que les mencioné en la previa, la racha que tiene el Real Madrid, una racha negativa que tiene contra el Atlético en la liga, únicamente en la liga. No estamos hablando de Champions, ni de Copa del Rey, ni de Supercopa. Pero en la Liga Española el Real Madrid tenía ya, me parece que desde 2022, desde mayo, por ahí, sin ganarle al Atleti. Eran, me parece que como 8 partidos, 2 victorias del Atleti y 6 empates, y la mayoría de esos empates eran a uno. Es por eso que se especulaba mucho cómo se iba a dar este partido. Regularmente los partidos de liga entre el Real Madrid y el Atleti, o bueno, la mayoría, ni siquiera solo los de liga, suelen ser partidos bastante cerrados, partidos que no suelen tener muchos goles. Me parece que los marcadores más grandes que hemos visto recientemente han sido 2-1, tipo cosas así, ¿no? Entonces el partido de hoy resulta un tanto diferente. Y la racha pues finalmente fue rota. Hoy se podía romper también otra racha, que era la racha que tiene el Madrid actualmente de no haber empatado en liga. Tiene derrotas, obviamente eso sí tiene, pero empates no había empatado, y cualquiera de estas dos se podía romper hoy. Ya sea si empataban, pues se rompía la racha de no empatar, y hoy pues se terminó rompiendo por fin una sequía de no ganarle al Atlético de Madrid en la liga, porque como, bueno, en la Champions sí ha ganado, en la Copa del Rey y en la Supercopa también ha ganado. Y bueno, previo al partido, como saben, una hora antes, una hora y media, salen las alineaciones. Salió la alineación del Real Madrid y la verdad es que fue una alineación que sinceramente me sorprendió, no precisamente por cambios, sino precisamente porque no se hicieron. Se especulaba mucho que iba a entrar ya Mbappé de titular, que iba a sacar a Brahim, algo que creo que hubiera sido precisamente un error, ya que Brahim fue muy importante y se venía diciendo claro que Mbappé no está bien, que Mbappé viene de una lesión. Entonces resultaría muy extraño que vuelva y que juegue los partidos que él quiera. Es muy extraño, y bueno, yo no soy de los que critican duramente a Mbappé. Últimamente se le ha criticado muchísimo más que antes, entonces yo no me uno a eso, pero la verdad es que sí es algo bastante extraño que es en torno a alrededor de los partidos que juega. Como juega algunos, otros no, de repente está bien y luego está mal. Entonces, lo que creo que derramó, la gota que rebasó el vaso, fue la convocatoria con Francia. O sea, si se supone que vienes mal, que no estás completando los partidos con el Madrid, ¿para qué ir con Francia? A unos amistosos, a un parón internacional. Obviamente, pues tiene de cara al mundial, pero realmente forzar por unos amistosos cuando se supone que has estado mal, que por eso no has jugado contra el City. Y la verdad es que es de bastante valentía no meterlo, sobre todo sabiendo que, bueno, por ejemplo, a Xavi Alonso se le obligaba a meter a Bellingham. Precisamente también es algo que se aplaude hoy, porque no metió a Bellingham de inicio a Arbeloa. Xavi Alonso lo hizo y sabemos cómo terminó, con aquel 5-2 por parte del Atlético de Madrid. Hoy pues se tenía ese miedo de que metiera tanto a Mbappé como a Jude Bellingham de inicio cuando no están bien aún. Y bueno, el único cambio que fue obligado obviamente fue el de Lunin por Courtois. Y bueno, un partido, como les digo, que ya desde el arranque pues se ponía interesante, y yo la verdad es que no esperaba tanto del partido en cuestión de los tantos goles. Yo me esperaba quizás un 1-0. Regularmente los partidos, como les digo, el Atleti suele esconderse un poco más. Hoy el Atleti de hecho jugó no tanto a la defensiva y jugó a contras, algo pues a lo que estamos acostumbrados que juegue el Real Madrid. Algo bastante extraño de ver, pero bueno, el Real Madrid empezó bastante bien. Me parece que estaba siendo bastante superior en la primera parte. Incluso hubo una de Fede Valverde que casi hace el mismo gol que le hizo al Manchester City, pero esta vez pues pegó al palo. Hizo un gol bastante parecido, de hecho, obviamente pues tampoco se llevó al portero porque no salió,
pero fue bastante similar. Entonces el Madrid tuvo sus llegadas y cuando mejor está el Madrid, llegó el gol del Atlético, un gol que la verdad es que fue bueno, no fue así como que tú digas, bueno, es que fue un error defensivo o sea, sí fue un error, obviamente, pero no fue un error como de que tal se lo pasó y no llegó el pase. Fue un error más de coordinación. La verdad es que Carvajal quedó ahí muy enmarcado que ya no está al nivel quizás. No llegó, no sé dónde estaba. Llegó primero Valverde, algo que me sorprende, que se supone que Carvajal era el lateral y Lookman pues recortó bastante, me parece que hizo una serie de pases, algo que también es extraño porque Lookman era más de jugar hacia él únicamente, de terminar en las jugadas y hoy se asoció y pues terminó marcando el gol, me parece que sí fue Lookman el primero, sí, sí fue Lookman. Marcó el gol y bueno, era un poco injusto y lo cierto es que yo estaba un poco desesperado de que, bueno, cómo se estaban dando las cosas, parecía que era uno de esos partidos donde uno se molesta porque las cosas no se dan, donde, bueno, el Real Madrid estaba jugando bien, a mi parecer no estaba jugando nada mal, y bueno, llega este gol, y es precisamente de los tipos de goles que suelen aparecer, pero para el Real Madrid, cuando está peor contra ciertos rivales, de repente se le da la oportunidad, así que bueno, tampoco hay que quejarse mucho de eso. Después pues se irían al medio tiempo 0-1 favor Atlético. Luego en el segundo tiempo me parece que arranca un poco mejor el Atleti al principio, ya después el Real Madrid empezó a tomar forma otra vez y hubo un penal clarísimo, me parece que creo que aquí no hay duda, es un penalazo, de hecho el que lo comete no me acuerdo quién es del Atleti, pero ni siquiera se queja. Sus compañeros obviamente se quejan porque ni siquiera la vieron, porque fue más como a la orilla, pero él que sabe lo que hizo no se queja, solamente va caminando callado. Y bueno, al principio la tomaba Brahim, yo pensé que Brahim iba a patear el penal y lo cierto es que yo tenía muchos nervios de este penal. Sabemos que Vini no es un especialista cobrando penales y Brahim tampoco lo es y creo que Brahim tiene todavía ese fantasma, aunque ya pues, prácticamente ya es campeón por decisión de la federación, pero creo que aún tiene ese fantasma del penal que falló en la final, entonces creo que aún así no me daban confianza ninguno de los dos y me dijeron quién lo patea, la verdad es que no sé, no sabía escoger porque Vinicius es muy malo pateando penales, ahí me duele, Vinicius es un gran jugador, pero pateando penales creo que tengo mejor rango yo. Y vaya que de hecho tiene 66% de tasa de conversión, no sé cuánto habrá subido ahora, pero vaya que lo tiene complicado para meter penales Vinicius. Aún así tiraría y lo metería empatando 1-1 un partido, un empate que digamos que era un resultado bastante bueno para el Atleti, para el Real Madrid no por cómo se venía dando el partido, pero ese 1-0, pues digo 1-1 daba aliento al Real Madrid y de hecho tras quiero decir más que es más mérito de Valverde, sí, de quitar el balón que pérdida del jugador del Atleti y metería un gol y en 3 minutos me parece se daría la vuelta al resultado, algo que es una completa locura. Pero luego llegaría el empate de Nahuel Molina. Nahuel Molina es un jugador que a mí me encanta mucho. Bueno, no soy, bueno, o sea, a mí no me agrada mucho el Atleti, pero lo cierto es que tiene dos jugadores en particular que me agradan mucho. Uno es Nahuel Molina y otro es Juliano Simeone. Pero Nahuel Molina me cae muy bien o me gusta mucho su forma de jugar ya que es muy comprometido. Y creo que en algunos partidos siempre trata de ayudar en todo lo que se pueda. Y en este partido le salió un golazo. Lo cierto es que es un golazo. Yo quedé sorprendido porque, pues no sé, agarró un efecto raro el balón. Se movió un poco raro al principio y terminó entrando, me parece que al ángulo Lunin casi quedó cerquita, pero Lunin no tiene el mismo largo de brazos que Courtois. Igual creo que Courtois tampoco lo habría podido sacar. Un golazo que bueno, la verdad es que era un balde de agua fría porque era como de se te están dando las cosas bien. De hecho, era otro buen momento del Real Madrid, cuando mejor estaba, cuando había dado la vuelta al partido en 2 minutos otra vez. Y bueno, tras el empate, lo cierto es que ahí se empezó a ver un poco más al Atlético, se animó un poco más, quizás ya se miraba
con más ilusiones de llevarse el partido. El Madrid que tardó un poco en componerse después del empate, pero al final de cuentas fueron de menos a más en todo el partido. De hecho, Vinicius fue de menos a más. La primera parte me parece que estuvo bastante bien cubierto. Ya después, en la segunda parte, se le vio un poco más suelto. Y así llegaría, de hecho, su segundo gol, que sería un golazo también. Y bueno, marcaría el 3-2, un resultado que en un principio parecía que el Madrid podía ir a buscar a más por cómo se estaban dando las cosas, porque le estaban saliendo mejor las cosas, le estaban funcionando más, estaba asociando más. De hecho, creo que para este punto ya había entrado Mbappé y Mbappé, pues la verdad es que no hizo nada, me desesperó bastante. Yo no soy un crítico de Mbappé, lo digo sinceramente, a mí me parece el mejor jugador desde hace varios años, pero hoy me desesperó mucho como pues no ayudaba en prácticamente nada, prácticamente no, pues no ayudó en mucho. Entró y pues la verdad es que no llegaba a nada sus balones, creo que no tuvo ningún tiro a puerta, si no me equivoco, y creo que entró desde el minuto 60. Pero bueno, después del 3-2 ya había un poco más de tranquilidad hasta que el minuto 74 o 76 Fede Valverde vería la expulsión, con este árbitro que ya se tiene un historial de expulsados, también expulsó a Bellingham del famoso, bueno, que supuestamente lo insultó. Esta vez fue por una acción que sinceramente a mí me parece de amarilla, no se ve tan como agresión, sino yo lo veo como si estuviera buscando el balón. Sí hay contacto, obviamente, pero no creo que dé para roja. Por otro lado, Archivo Bars dice que sí da para roja. Ellos sabrán mejor que yo. De igual manera, pues la roja no fue a más. Únicamente creo que sirvió para que el Real Madrid no pudiera ampliar el resultado, porque lo cierto es que del minuto 76 hasta el 88, me parece, el dominio siguió siendo del Real Madrid. El Atlético parecía que estaba él con uno menos o que seguían 11 contra 11 y bueno, lo cierto es que ya en los últimos minutos el Atlético se empezó a animar un poco más y de hecho por poco logran empatar con un palo de Julián Álvarez, pero al final todo terminó en susto. Yo no me quiero meter más en la polémica de si era o no era roja, ya lo digo, para mí no era roja. Igual no se revisó, no sé por qué no se revisó, pero bueno, igual no pasó a más. Quizás estuviera hablando muchísimo más de esta situación si el resultado hubiera sido diferente, si hubiera acabado 3-3 o si hubiera acabado con una remontada del Atleti, que yo creo que si hubieran jugado como jugaron los últimos minutos, quizás se hubiera dado, pero lo cierto es que, bueno, a final de cuentas también les dieron bastante tiempo extra y no consiguieron el empate, entonces digamos que tampoco hay mucho problema con eso. Como les digo, este tipo de jugadas se suelen hablar más cuando realmente influyen o dan en el resultado. Creo que en este punto únicamente sirvió, como les digo, para que el Atleti no se llevara más goles, porque por como se estaban dando las cosas parecía que el Real Madrid estaba más cerca de marcar el 4 que el Atleti de empatar. Y una victoria, como les digo, muy importante para el Real Madrid. Esta era muy importante, ya que si se perdía o se empataba el partido, ya la liga decía bye bye. Y era muy importante irse al parón internacional con una victoria y más con una victoria en un derby, que es casi tan importante como en un clásico, porque son estos rivales a los que, digamos, son partidos en los que uno dice se pueden perder, pero no se debía perder en este punto. Entonces es bastante importante llevarse esa victoria. El Atleti me imagino que se va con un mal sabor de boca, sobre todo por los partidos que se le vienen unos partidos, 3 partidos contra el Barcelona en 10 días y luego una final. Esperemos que, bueno, le den más batalla al Barcelona, ¿no? Que los eliminen de Champions, algo que ya hemos visto antes. Y precisamente el Barcelona se ve beneficiado después de este partido, ya que varios jugadores del Atleti que ya estaban apercibidos recibieron amarilla y se perderán el siguiente encuentro, que es precisamente contra el Barcelona en Liga. Entonces digamos que ya cuenta ahí con una pequeña ventajita de que ya no va a haber ciertos jugadores. De igual manera, pues veremos cómo influye. Esto sería todo por este partido, que la verdad es que deja bastante, que es más diferente de lo que yo esperaba.
Terminó siendo un partido mucho más movido de lo que estamos acostumbrados a ver en los derbis, pero aún así creo que fue un bastante buen resultado. Creo que el Madrid se pudo haber llevado más goles. Y bueno, la liga sigue viva. Esperemos que el Real Madrid logre recortar la distancia y que se llegue al clásico, ya sea sin distancia o empatados a puntos, pero que valga la pena este esfuerzo que se está dando. El equipo está funcionando mejor. Veremos cómo le va al Madrid ya cuando Bellingham y Mbappé jueguen de titulares. Veremos también si Mbappé juega de titular con Francia. Eso ya sería, creo que ya nos daríamos cuenta por dónde va el asunto. Yo hoy no hice video del Barcelona porque fue a las 7 de la mañana donde yo vivo, que yo soy de México. Entonces a las 7 de la mañana yo no me iba a levantar a ver un partido del Barcelona a las 7 de la mañana. Entonces, pues ni modo, ya cuando sean días diferentes, igual y sí. Entonces, muchas gracias por ver. Nos vemos en un próximo video. Gracias, suscríbete, dale like. Nos vemos. Bye bye.